Verano de 1940. La oscuridad se cernía sobre Europa. La apisonadora nazi había conquistado el continente y Gran Bretaña se encontraba sola. Una última isla de resistencia frente a la tiranía. Al otro lado del Canal de la Mancha, Adolf Hitler preparaba la Operación León Marino, la invasión de las Islas Británicas. Pero antes de que un solo soldado pudiera cruzar el agua, la poderosa Luftwaffe de Hermann Göring tenía una misión: aniquilar a la Royal Air Force y obtener la superioridad aérea total. La Luftwaffe contaba con una ventaja numérica abrumadora, con bombarderos y cazas que casi triplicaban a los de la RAF. Sus pilotos estaban endurecidos por la batalla en España y Polonia. Frente a ellos, la RAF, comandada por el mariscal del aire Hugh Dowding, parecía superada. Sin embargo, los británicos poseían un arma secreta que cambiaría el curso de la batalla: el sistema Dowding. Era una red de defensa integrada sin precedentes que conectaba las estaciones de radar costeras con un cuerpo de observadores y salas de operaciones centrales. El radar les daba ojos para ver al enemigo venir, eliminando la necesidad de patrullas constantes y permitiendo a la RAF gestionar sus escasos recursos con una eficiencia letal. Y tenían dos aviones legendarios: el Hawker Hurricane, un caza robusto y fiable que se convirtió en la columna vertebral de la defensa, y el Supermarine Spitfire, una obra de arte de la ingeniería aeronáutica, cuya velocidad y agilidad se convirtieron en el símbolo icónico de la resistencia británica. Los pilotos que los volaban, los pocos, eran jóvenes de Gran Bretaña y de todo el imperio, junto a valientes voluntarios de naciones conquistadas como Polonia y Checoslovaquia, todos dispuestos a dar su vida en los cielos de Kent y Sussex. La batalla comenzó en agosto con el Adler-Grothes, el ataque del águila. La Luftwaffe martilló sin piedad los aeródromos de la RAF, las estaciones de radar y las fábricas de aviones. La presión era inhumana. Los pilotos volaban varias misiones al día, luchando hasta el agotamiento físico y mental. Los equipos de tierra trabajaban día y noche para reparar, repostar y rearmar los cazas en cuestión de minutos. La RAF se doblaba, pero no se rompía. Cada día, sus escuadrones se elevaban para enfrentar al enemigo, llenando el cielo de estelas de condensación y el estruendo de las ametralladoras. Entonces, a principios de septiembre, se produjo un error estratégico que lo cambió todo. Un bombardero alemán, perdido, arrojó sus bombas sobre Londres. En represalia, Churchill ordenó un audaz bombardeo sobre Berlín. Hitler, enfurecido y humillado, ordenó a la Luftwaffe cambiar su objetivo: abandonar los aeródromos y aterrorizar a la población civil de Londres. Este acto de venganza fue la salvación de la RAF. El respiro, por breve que fuera, permitió a Dowding reparar sus bases y dar un descanso a sus pilotos. El 15 de septiembre de 1940, conocido como el Día de la Batalla de Inglaterra, la Luftwaffe lanzó un asalto masivo final contra Londres, creyendo que la RAF estaba al borde del colapso. En su lugar, se encontraron con una defensa feroz y coordinada. Todo lo que la RAF tenía se lanzó al combate. Los cielos del sur de Inglaterra se convirtieron en un gigantesco y caótico duelo aéreo. Al final del día, las pérdidas alemanas eran insostenibles. El mito de la invencibilidad de la Luftwaffe se había hecho añicos. Poco después, Hitler pospuso indefinidamente la Operación León Marino. La invasión había sido frustrada. Un pequeño grupo de valientes pilotos, apoyados por una nación desafiante, había ganado la primera gran batalla puramente aérea de la historia y asegurado la supervivencia de Gran Bretaña. Como dijo Churchill, nunca en el campo del conflicto humano tantos debieron, tanto a tan pocos.